Buenas noches, ingeniero Patricia Roba. Soy Daniel Vélez, estudiante del quinto nivel de la carrera de automatización, y el día de hoy le traigo el tema de los modos de transmisión de datos. Bueno, empezamos con una introducción de transmisión de datos. Transmisión digital o de comunicación digital es transferencia física de datos, un flujo digital en bits, por un canal de comunicación de punto a punto o punto multipunto. Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética o una señal de tensión eléctrica u ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. La comunicación en los medios de información se realizan de dos maneras. Vamos a empezar por la forma que es en paralelo. Todos los bits se transmiten simultáneamente, existiendo un tiempo antes de la transmisión del siguiente bloque. Este tipo de transmisión tiene lugar en el interior de una máquina o entre máquinas cuando la distancia es muy corta. La principal ventaja de este modo de transmitir datos es la velocidad de transmisión, y la mayor desventaja es el costo, tiene un precio muy elevado. También puede llegar a considerarse una transmisión en paralelo, aunque se realice sobre una sola línea. Al caso de multiplexación de datos, donde los diferentes datos se encuentran intercalados durante la transmisión, y acá podemos ver la transmisión en paralela en un diagrama, básicamente como es. Continuamos. La transmisión en serie. En una conexión en serie, los datos se transmiten bit por bit a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales, y el receptor necesita hacer lo contrario. La comunicación en serie requiere dos dispositivos en serie, un emisor y un receptor. Ambos dispositivos deben tener una clavija de transmisión, transmisor, y una clavija de recepción, un receptor. Y la clavija de transmisión del transmisor debe estar conectada a la clavija del receptor del dispositivo receptor. Y acá tenemos el diagrama con la transmisión en serie. Ahora vamos con los tipos, por ejemplo, la transmisión asincrónica. Es también conocida como startup-stop. Requiere de una señal que identifique el inicio del carácter y a la misma. Se denomina bit de arranque. También se requiere de otra señal denominada señal de parada, que indica la finalización del carácter o bloque. Generalmente, cuando no hay transmisión, una línea se encuentra en un alto nivel. Tanto el transmisor como el receptor saben cuál es la cantidad de bits que componen el carácter. A pesar de ser forma comúnmente utilizada, la desventaja de transmisión asincrónica es su bajo rendimiento. El carácter tiene 7 bits, pero para efectuar la transmisión requieren 10. O sea que el total de bits transmitidos, solo el 70% permanecen a datos. Y acá tenemos un diagrama para mejor entendimiento. Del terminal al módem, o del emisor a receptor. Transmisión sincrónica. Este tipo de transmisión es necesario que el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia del clock. En ese caso, la transmisión se efectúa en bloques, debiéndose definir dos grupos de bits denominados delimitadores, mediante los cuales se indica el inicio y el fin de cada bloque. Este método es más efectivo porque el flujo de información ocurre en una forma uniforme, con lo cual es posible lograr velocidades de transmisión más altas. Para lograr el sincronismo, el transmisor envía una señal de inicio de transmisión, mediante la cual se activa el clock del receptor, y a partir de dicho instante
transmisor y receptor se encuentran sincronizados. Otra forma de lograr el sincronismo es mediante la utilización de códigos autosincronizantes, los cuales permiten identificar el inicio y el fin de cada bit. Acá tenemos otro diagrama para que puedan observar. Vamos con los simplex. En este modo solo es posible la transmisión en un sentido del que origina la información hacia el que recibe y la procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de radiofusión. Únicamente permiten la transmisión en un sentido, son unidireccionales. Es aquel en el que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como receptor. Es el más sencillo y el menos costoso de los tres. Un ejemplo típico es el caso de la fibra óptica. En estos casos se puede recurrir a sistemas en anillo o con doble fibra para conseguir una comunicación completa. Aunque en la actualidad ya existe la posibilidad de enviar y recibir señal a través de una sola fibra óptica, pero en diferentes longitudes de onda. Acá tenemos un gráfico de cómo una radio pues envía las ondas hacia un receptor para que los radioescucha reciban el mensaje. Duplex o semiduplex. En este caso, ambos extremos del sistema de comunicación cumplen funciones de transmisión y receptor, y los datos se desplazan en ambos sentidos, pero no simultáneamente. Este tipo de comunicación se utiliza habitualmente en la interacción entre terminales y un computador central. Comunicación parcial de dos vías en la que un dispositivo puede enviar y recibir señales, pero no al mismo tiempo. Cuando el emisor transmite una señal al receptor, este no puede responder al mismo tiempo. Un ejemplo de medio dúplex son los walkie-talkie, formalmente conocido como radio de dos vías, donde solo puede hablar una persona a la vez, y la otra persona tiene que esperar hasta que la primera persona termine de hablar, porque no se pueden estar hablando como en los teléfonos actuales. Necesita primero el emisor enviar su mensaje hacia el receptor, y cuando el receptor le llega el mensaje, ahí puede el receptor enviar el mensaje al receptor, pero no simultáneamente. Full duplex. El sistema es similar al duplex, pero los datos se desplazan en ambos sentidos simultáneamente. Para ello, ambos transmisores poseen diferentes frecuencias de transmisión o dos caminos de comunicación separados. Los datos influyen simultáneamente en ambas direcciones, así cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos, si es que está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. Y acá tenemos un gráfico en el cual podemos observar cómo son las conexiones duplex. Prácticamente de la radio, de un edificio que tiene una antena, los móviles que se conectan con la telefonía y las radios de los vehículos. Bueno, esto ha sido todo, gracias.